Gracias, hermano. Si me ves bien, es porque después de mi pecado, lo primero que hice fue buscar a Dios en los primeros minutos, en las primeras horas de mi pecado. Por eso, cuando tú pecas, si eres hijo de Dios, no te vas a revolcar en el lodo como los cerdos. Si alguien que cae en fornicación, en adulterio, repite, bueno, pues ya estamos aquí, ¿no? Hay niveles, hermano, hay niveles. Hay niveles. Soy de carne y hueso, peco, me equivoco, sí, a veces con mi boca, a veces con mi cuerpo, a veces con mi mente, a veces con mi intelecto, sí, a veces con mis acciones, a veces con mi orgullo, yo peco. Igual que tú, hermano. Pero hay niveles y aún en el arrepentimiento se manifiesta quién es su hijo y quién no. Cuando tú pecas, hermano, después de tantos días o meses de integridad y justicia, tiene que haber en ti un sentimiento de dolor, un sentimiento de decepción. Si no lo hay, pobre de ti, hermano, pobre de mí. Tiene que haber lo que ya decía Juan el Bautista, eh, frutos de arrepentimiento. Se tiene que ver. No es nada más tu corazón y Dios. A través de los últimos años hemos caído en un evangelio estúpido, en un evangelio torpe, en el cual las obras dogmáticas, básicas, rodillas, oración, humillación, dolor por mi condición, se han menospreciado y ahora todo se arregla con la gracia, ¿sí? Mal interpretada, mal hecha, transgiversada de Dios y mi corazón. No es así, hermano. No es nada más Dios y tu corazón. Ese adoctrinamiento, ese parámetro incompleto, el evangelio lo toman de una parte, hola, ¿qué tal? De una parte de la Biblia en la cual el profeta Samuel se presenta en la casa de Isaí, el padre de David. Ya Dios estaba hasta la madre, ya estaba harto de Saúl, ¿verdad? Y se propuso levantar un nuevo rey. De eso voy a hablar también. Las primeras obras de tu pecado, después de tu pecado, tu comportamiento después de tu pecado, tus palabras después de tu pecado, determinan si se destruye, se deshace, se cancela o continúa la bendición que Dios tenía para ti, hermano. Claro que sí, imagínate todo lo que no hemos cosechado. Me refiero a bendición, prosperación, bienestar. Imagínate todas las veces que hemos metido nuestras manos y detenemos la gracia, el favor de el Creador. A mí el simple hecho de pensar en eso me produce cierto malestar, pero inmediatamente tengo un recurso inefable llamado oración, en el cual me expreso con el Señor y le pido que sea indulgente conmigo, mi Señor. David no era el típico candidato a ser rey. Era pequeño de estatura. Algunos teólogos dicen que a sus 17 años medía entre 1,67 y 1,70. Yo mido 1,72. Es la estatura promedio del ciudadano mexicano mestizo. Habrá gente más corta de estatura, habrá gente más alta, más elevada de estatura, no lo sé. México es un país híbrido, ¿verdad? Y nuestra sangre, nuestro ADN tiene desde descendencia árabe, ¿sí? Española, mexica, azteca, maya. Somos una cruza, hermano. Somos como una cruza de perro corriente, ¿verdad? Porque hay mucha gente que se jacta de su linaje, de su descendencia. ¿De qué descendencia te jactas, hermano? Eres como un perro corriente de la calle.
traes mezcla de sangres, traes mezcla de español, mezcla de mexica, mezcla de árabe, mezcla de maya, mezcla de azteca. Traes una cruza de sangre ahí, ¿verdad? Entonces no hay por qué jactarse del linaje mexicano. No hay nada que celebrar. Pero sí hay mucho por lo cual se debe uno humillar a el Creador, inclusive por ese tema llamado orgullo de linaje. No hay orgullo de linaje, hermano. Pero bueno, David se dice que medía entre 1,68 y 1,70 a sus 17 años cuando fue ungido como rey de Israel. Saúl, por todo lo contrario, tenía una estatura muy alta y era un hombre verdaderamente atractivo físicamente. David también, pero Saúl era todo el paquete completo, ¿verdad? Era alto, sí, corpulento, con perfil guerrero militar. Era el candidato ideal a ser rey, pero tiempo después la regó y el Señor, mediante el profeta Samuel, le dijo: te voy a quitar el reino y voy a levantar uno mejor que tú, en espíritu y en verdad. Ahí estaba el pequeño David, sin ser el candidato ideal para ser el rey de Israel. ¿Sí? Cuando Samuel ungió a David, toda la gente alrededor, inclusive la casa de David, la primera, no la segunda, ni la futura casa de David, cuyo linaje es real y cuyo linaje desemboca en la figura, persona, representación de Dios antropomorfo, del Dios antropomorfo, es decir, Jesucristo de Nazaret. La casa de David dudaba mucho que David fuera el correcto, el elegido para ser el rey de Israel. Hay un versículo en esa parte, creo que es Primera de Samuel 8. No recuerdo bien. No, más adelante, Primera de Samuel 11 o 12. Y el profeta Samuel dice que Dios no ve con ojos de hombre, sino que ve lo interior del hombre, refiriéndose a David. ¿Sí? Pero esa es una manera en la que trabaja Dios, y hay otras maneras en las que trabaja Dios, no es la única. No puedes basar toda tu verdad, toda tu doctrina, toda tu vida espiritual, tu vida religiosa en un solo versículo. Necesitas el complemento, necesitas ser complementado a través de los distintos versículos de la poderosa Biblia, la palabra de el Creador. De ahí llegamos hasta este tiempo miserable en el cual el hecho de arrodillarse ya está mal o no tiene la importancia necesaria, sino que simplemente el cristiano promedio y la iglesia actual es la gracia nada más. Dios perdona es algo interior. No, hermano, estás bien equivocado. Estás bien equivocado. Tienes que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio. Sigue, suscríbete y comparte Evangelio Público en redes sociales. Además, puedes escribir a evangeliopublico@gmail.com. Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio.